El Banco de México acaba de publicar la inflación correspondiente al mes de agosto de este año y, como podrás darte cuenta por el título, hay malas noticias. Porque esta inflación parece descontrolarse aún más, ya que subió de 8.15%, como estaba a finales de julio, hasta 8.7%. Parece que no importa lo que haga el Banco de México subiendo sus tasas continuamente para intentar controlar la inflación, esta simplemente no se deja, sigue descontrolada y sigue entonces haciendo estragos con nuestras finanzas. En este video entonces te voy a compartir algunos tips muy rápidos que ya he compartido en el pasado que tú podrías seguir para proteger tu dinero. Voy a compartirte también algunos lugares donde tú podrías ahorrar tu dinero para que este no pierda tanto valor contra la inflación. Y finalmente te voy a dar el tip principal que tú deberías de seguir cuando esta inflación está descontrolada como en este momento. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos sobre finanzas personales en la escuela. Y una de esas cosas que nos debieron enseñar es cómo proteger nuestro dinero de la inflación, porque inflación hay en todo momento. Al menos en México, en algunos otros países llega a haber deflación, pero en México no hemos experimentado eso y parece que no lo experimentaremos en ningún momento cercano. Al contrario, en este momento la inflación está más alta de lo que había estado desde noviembre del 2000. Entonces, déjame compartirte rápidamente algunos tips que tú podrías utilizar para proteger a tu dinero de la inflación. De estos tips ya hablé muchísimo más a detalle en otro video que te dejo aquí en las tarjetas, pero te los voy a resumir aquí en un par de minutos. El tip número 1 es que tú deberás de buscar obtener un aumento de sueldo en tu trabajo de en este momento esencialmente 9%. Porque la inflación ya está en 8.7%. Por supuesto, obtener este aumento no es sencillo. Para eso he creado esta guía PDF que te voy a dejar ahí abajo en la descripción para que puedas prepararte lo más posible para que la posibilidad de que recibas este aumento sea mayor. Nota que esta guía es de hace un mes aproximadamente, entonces en lugar de multiplicar tu sueldo actual por 1.08, que correspondería a una inflación de 8%, quizás ya más bien querrías multiplicar por 1.09 para contemplar que la inflación ya está más cercana del 9% que del 8%. Pero te va a esta guía mencionar que puedes agendar una reunión uno a uno con tu jefe, preparar algunos puntos. Esencialmente te ayudará a identificar aquellas cosas que tú estás dando de valor a la empresa en donde trabajas y te dará algunas guías, incluso una especie de speech que tú podrías utilizar al momento de la reunión para ayudarte a obtener ese aumento. El segundo tip rápido para proteger a tu dinero de la inflación es que en este momento pospongas lo más posible cualquier préstamo que tengas en mente. Si querías pedir un préstamo para un auto, para una casa, un préstamo personal, cualquier cosa de préstamo que tenías en mente, en este momento si es posible posponlo, porque debido a que la inflación está elevada, de nuevo lo que mencionaba en la introducción, el Banco de México está incrementando sus tasas para intentar controlar la inflación, a pesar de que la inflación no se deja controlar tan fácilmente. Si aumentan las tasas, los créditos salen más caros. ¿Qué es el objetivo del Banco de México? Que pidamos prestado menos, gastemos menos y entonces esto haga que la inflación disminuya. Precisamente entonces, si los créditos salen más caros, si en este momento pidieras uno, pagarías más intereses, dañas a tus finanzas, entonces de preferencia en este momento pospon los préstamos que tenías pensados. Otro tip que podrías seguir en este momento es intentar realizar un detox financiero. He hablado muy detalladamente de qué es un detox financiero en otro video que te dejo aquí en las tarjetas, pero esencialmente se trata de intentar reducir tus gastos lo más posible. No solamente para que hagas un espacio en tu presupuesto, sino para que identifiques en qué es en lo que de verdad deberías de estar gastando. Empezar a identificar prioridades, a qué sí quieres destinar tu dinero, a qué no, para que el uso de tu dinero sea muchísimo más eficiente en cuanto a tu felicidad, que suena muy romántico, pero es esencialmente lo que estaríamos buscando de la vida, ¿no? Que nuestro dinero lo usemos más eficientemente para ser más felices o estar más tranquilos con nuestra vida en lugar de estarlo gastando en cosas realmente innecesarias. Entonces, este detox financiero puede ayudarte a generar un espacio extra dentro de tu presupuesto que, pues, de por sí nunca está de más. Un tip adicional es que intentes lo más posible empezar a generar fuentes de ingreso adicionales, que va muy de la mano del tip anterior de intentar crear un espacio dentro de tu presupuesto. El detox financiero intenta crear ese espacio reduciendo gastos. Este tip adicional intenta crear ese espacio aumentando ingresos. Claro, así como obtener un aumento de sueldo no es fácil, aumentar tus ingresos creando nuevas fuentes de ingreso, por supuesto que tampoco lo es, pero te voy a dejar aquí una guía completa, otro video adicional en las tarjetas que te podría guiar justamente con eso.
Hasta este momento estos tips son más que nada sobre tu presupuesto, sobre crear un espacio en él, sobre posponer préstamos, pero también podrías seguir algunos tips en cuanto a tus inversiones. En época de inflación tú podrías considerar incrementar la cantidad que estás invirtiendo en bienes raíces si es que sientes que la inflación justamente empieza a ser un motivo de preocupación adicional dentro de tus inversiones. Si sientes que tus inversiones entonces empiezan a perder algo de valor por la inflación y eso te empieza a preocupar, puedes considerar incrementar el porcentaje que tú destinas a bienes raíces que históricamente han sido una clase de activo que mantiene su valor, no solamente porque los inmuebles tienden a subir de valor, sino que también las rentas lo hacen a un ritmo similar a la inflación. Y finalmente, el último tip, también regresando a ese alineamiento de proteger a nuestras inversiones, podríamos considerar invertir en bonos inflacionarios o bonos gubernamentales protegidos de la inflación. En México existen los UDI bonos que justamente crecen al mismo ritmo que la inflación, al mismo tiempo que agregan un porcentaje, un interés adicional para que nuestro dinero no solamente no pierda valor, sino que crezca independientemente de qué inflación estemos experimentando. Además de los UDIbonos, por cierto, recientemente dentro de este test directo existe una nueva opción de inversión de la que ya hablé muchísimo más a detalle en un video que te dejo aquí en las tarjetas, otro video que te dejo aquí en las tarjetas, por si le quieres echar un vistazo. Es una opción bastante interesante que asegura que tu dinero no pierde valor con respecto a la inflación. Ya te dejé entonces aquí varios tips que puedes seguir para proteger tu dinero, para proteger tus inversiones. Pero si quieres tu ayuda paso a paso en tu proceso de crear un presupuesto, de pagar tus deudas, para crear ese espacio dentro de tus ingresos mensuales, entonces quizás mi curso de finanzas personales te pueda ayudar. Mi curso no solo cubre eso, sino que te puede ayudar a aprender las matemáticas básicas para administrar tus finanzas, te puede ayudar a planear tu retiro, a planear tu portafolio de inversión, a crear nuevas fuentes de ingreso. Si quieres revisar el temario completo, te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción, junto con un cupón para obtener un 20% de descuento. Simplemente tienes que asegurarte de que al momento del pago introduces el cupón YouTube y tendrás tu descuento listo. Entonces, aumentar estos dos, los bonos inflacionarios y los bienes raíces dentro de tu portafolio, es una excelente forma de proteger a tus inversiones cuando sientes que la inflación empieza a preocuparte. Esto en cuanto a los tips que de nuevo ya están mucho más detallados en el primer video que te dejé en las tarjetas. Pero ¿qué tal sobre el hecho de que ahora siempre no los CETES a 28 días no le ganan a la inflación? Hace un par de semanas apenas estaba publicando un video de que al fin los CETES volvían a ganar a la inflación. Bueno, pues siempre no, porque la inflación en agosto fue más elevada de lo que había sido anteriormente. Si los CETES a 28 días siempre no le ganan a la inflación, ¿en dónde podríamos considerar guardar nuestro dinero para que este no pierda tanto valor? Bueno, para empezar, el hecho de que CETES a 28 días aún siempre no le gane a la inflación no significa que sea una mala opción. Es mejor estar generando 8.55% de rendimiento anual con CETES a 28 días, aunque la inflación ya esté en 8.7%, que estar generando 0, estar generando 2, estar generando 4% que muchos bancos con sus pagarés suelen ofrecer. Apenas en la mañana estaba revisando cuánto generaría en los pagarés de BBVA y era muchísimo menos que lo que está pagando CETES a 28 días en este momento. Entonces CETES a 28 días es buena opción si seguimos invirtiendo, si seguimos ahorrando en el muy corto plazo. Pero si nuestro dinero podemos empezar a ahorrarlo 3 meses o más, hay alternativas a considerar. Por ejemplo, los mismos CETES a 3 meses, a 6 meses, a un año están pagando más que la inflación. Tenemos que los CETES a 3 meses pagan 9.34%, 0.6% por encima de la inflación. CETES a 6 meses pagan aún más, a un año ya pagan más del 10%. Entonces son excelentes alternativas si queremos protegernos de la inflación si nuestro ahorro es a un plazo un poco más largo. Considera, sin embargo, que estas tasas, que son las CETES a plazos más largos, son las tasas que te pagarían si compras en este momento. Por ejemplo, si hoy compras CETES a un año, dentro de un año vas a recibir ese 10%. Que en este momento ese 10% es mayor a la inflación, pero si durante ese año la inflación sube a 11%, aún habrás perdido con respecto a la inflación. Por eso estos CETES a plazos superiores son un poco difíciles de comparar con la inflación, simplemente porque no sabemos qué inflación pudiera haber durante este plazo prolongado, pero
eso es cierto, en este momento los CETES a mayores plazos sí técnicamente le están ganando a la inflación, a menos de la que tenemos en este momento. Más allá de CETES, también podrías empezar a considerar algunos productos de Citibanamex, que por lo que he revisado es el banco que mayores tasas llega a ofrecer en estos momentos. Por ejemplo, en este momento tiene una campaña de retención de agosto a octubre de 2022 que con sus pagarés a 60 días, a 90 días, 120 días, llegan a pagar una tasa en este momento superior a la inflación. Considera, sin embargo, que por ejemplo este pagaré a 120 días sí está pagando menos que CETES a 6 meses, a 120 días. Entonces quizás comparado con CETES no es una excelente opción. Pero el pagaré a 60 días sí está pagando más que CETES a 28 días. Recuerda que no hay CETES a 60 días, hay CETES a 3 meses, que sería más comparable con el pagaré a 90 días, que de nuevo, comparado con CETES, llega a tener menos sentido. Entonces sí es una ventana muy pequeña en donde los pagarés de Citibanamex podrían tener sentido, pero son justamente una opción que tú podrías considerar en tu situación particular. Quizás podría tener sentido si tienes la información que tienen en este momento. Finalmente, otra opción que también parece ser muchísimo más viable en este momento es la de supertasas, al menos para inversiones inferiores a los 200,000 pesos, porque supertasas es una SOFIPO y nuestros ahorros dentro de una SOFIPO solo están cubiertos hasta 25,000 UDIs, que en este momento son por ahí de 190,000 pesos. Lo que sí es cierto es que si nuestra inversión es inferior a esto, tiene bastante sentido el empezar a ahorrar, por ejemplo, a 91 días, que da 9.5%, que es superior a lo que da CETES a 6 meses. A medio año da 10%, a un año puede dar hasta 11%, que de nuevo es superior a lo que ofrecen CETES a los plazos correspondientes en este momento. Entonces esas son 3 opciones en donde tú podrías empezar a guardar tus ahorros para protegerlos lo más posible de la inflación en el corto plazo. En el largo plazo ya hablaba de bonos inflacionarios, UDI bonos en el caso de México o bienes raíces, pero esto ya contempla inversiones, es decir, dinero que no vas a tocar por al menos unos 3-4 años. Pero ya habiendo hablado de todo esto, quiero cerrar este video con el tip principal que tú debes de tomar en cuenta cuando hay alta inflación y de pronto quieres empezar a encontrar dónde guardar tu dinero para protegerlo de ella. Y el tip principal es simplemente que no te preocupes tanto por encontrar siempre la mejor tasa. Porque podríamos gastar mucho tiempo comparando bancos, comparando pagarés, comparando CETES, comparando SOFIPOS para encontrar ese 0.5, ese 0.6, ese 1% de rendimiento más para protegernos de la inflación. Pero va a tener muchísimo más impacto si más bien ese tiempo lo empezamos a destinar a controlar nuestros gastos o mejor aún lo empezamos a destinar a incrementar nuestros ingresos. Justamente el enfocar nuestro tiempo a aquellas actividades que más potencial tienen de generarnos ingresos o cortarnos gastos van a tener un impacto muchísimo más significativo que el generar 0.5% más de rendimiento este año en nuestros ahorros de 10,000 o de 20,000 o de 100,000 pesos. Considera justamente que si yo tuviera un ahorro de 100,000 pesos y consigo un 0.5% de rendimiento más tras gastar un fin de semana buscando la mejor opción, eso solo significan 500 pesos. 500 pesos que quizás más fácilmente en un par de horas podría haber encontrado de gastos que dejo de hacer, o que incluso podría haber generado si empiezo a generar nuevas fuentes de ingreso, quizás siguiendo la guía que te había dejado ahí en la descripción. Pero, en fin, ahí lo tienes. Estas son las cosas que creo que podría seguir en este momento que la inflación parece descontrolarse más de lo que la habíamos visto durante el principio del año. Espero como siempre que estos tips te hayan sido de utilidad, quizás que los recursos que te dejé ahí abajo en la descripción o aquí en las tarjetas también te ayuden a seguir protegiendo tus finanzas en esta época tan extraña. Nos vemos en la próxima.